En las sombras de las catedrales, donde la luz apenas roza los muros de piedra, se guarda un secreto que el Vaticano ha custodiado durante siglos. No es un relato de demonios ni de tinieblas, sino de algo mucho más inquietante. Ángeles, no como los guardianes serenos de las pinturas renacentistas, sino como heraldos de una verdad abrasadora, rebeldes que desafían el orden divino y humano. Estos seres no eran los alados protectores de los vitrales, sino portadores de un conocimiento antiguo, sepultado bajo dogmas y manuscritos prohibidos. El Vaticano no los temió por sus pecados, sino por lo que sabían, recuerdos de un tiempo anterior al Edén, de un mundo borrado de las Escrituras y reescrito para someter a la humanidad. Mientras la Iglesia erigía su imperio de fe, estos ángeles se convirtieron en su mayor amenaza, no por haber caído, sino por haber sido silenciados a propósito. Antes de que desvelemos sus nombres olvidados y las verdades que aún resuenan en el silencio, detente un momento para apoyar este relato con un gesto de aprobación y una suscripción. Esta noche no perseguimos sombras, sino que seguimos el rastro de una luz que podría brillar más que cualquier promesa celestial. ¿Cómo puede una institución que proclama hablar en nombre del cielo temer a los propios mensajeros divinos? Los ángeles, retratados en frescos como figuras radiantes que velan por los inocentes, deberían ser aliados inquebrantables de la fe. Pero, ¿y si esa imagen es solo una fachada? En los textos más antiguos, los ángeles no llegan para consolar, sino para estremecer. Sus apariciones no traen paz, sino temor. Sus voces no susurran, sino que rugen como tormentas. Su luz no acaricia, sino que ciega. En las escrituras primordiales, su presencia desencadena caos, no calma. No siempre obedecen las reglas divinas o humanas, y en ocasiones, su desobediencia no es un acto de maldad, sino de compasión. Textos apócrifos como el libro de Enoc, narran cómo un grupo de ángeles, los vigilantes, descendió a la tierra, no para castigar, sino para compartir saberes prohibidos: la escritura, la astronomía, la metalurgia, la medicina. Estos dones empoderaron a la humanidad, pero también amenazaron el control de quienes mediaban entre lo divino y lo terrenal. Si los ángeles podían otorgar verdades que eludían a los sacerdotes, ¿qué necesidad había de un clero? El Vaticano, guardián de la fe, temía no solo lo que estos seres revelaban, sino lo que su libertad implicaba: un cielo que no necesitaba intermediarios, una verdad que no requería altares. En los relatos más antiguos, los ángeles no eran figuras de consuelo, sino fuerzas indomables. En el libro de Ezequiel, se describen como criaturas vivientes con 4 rostros: humano, león, buey, águila, cubiertas de ojos y alas, moviéndose sin girar, acompañadas de ruedas ardientes que giraban con vida propia. No eran heraldos de calma, sino portadores de un poder que desafiaba la comprensión. En el libro de Daniel, un ángel aparece con un rostro como relámpago y ojos como antorchas, haciendo que el profeta colapse, incapaz de soportar su presencia. Estas descripciones no son de seres amables, sino de entidades que irrumpen con una fuerza que desgarra la realidad. Los humanos no los abrazaban, caían de rodillas, aterrados. Incluso los profetas, elegidos para recibir sus mensajes, suplicaban que se marcharan. Estos ángeles no traían promesas de salvación, sino mandatos que alteraban el curso de la historia. Destruían ciudades, detenían plagas, anunciaban guerras. No pedían permiso ni seguían protocolos, actuaban con una autoridad que superaba a reyes y sacerdotes. Pero con el tiempo, la Iglesia transformó estas imágenes. Los ángeles aterradores de las Escrituras fueron reemplazados por figuras suaves, aladas, que adornan catedrales. ¿Por qué? Porque un ángel que inspira temor no encaja en una narrativa de control. Un ángel que actúa sin mediadores amenaza la autoridad de quienes dicen hablar en nombre de Dios. El libro de Enoc, un texto antiguo y prohibido, es quizás la clave más clara de este misterio. En sus páginas, los vigilantes, un grupo de ángeles enviados a observar a la humanidad, rompen el mandato divino de mantenerse al margen. No solo se enamoran de mujeres humanas, sino que comparten conocimientos que transforman el mundo, como escribir para preservar ideas, como leer las estrellas para medir el tiempo, como forjar metales para construir herramientas, como usar hierbas para curar o dañar. Estos dones no eran simples regalos,
eran semillas de poder, herramientas que permitieron a los humanos pensar, crear y desafiar su destino. Pero este avance desató consecuencias. Las armas trajeron guerras, la escritura permitió cuestionar autoridades, la astronomía alimentó la arrogancia. Según el relato, Dios castigó a los vigilantes, no por maldad, sino por alterar el equilibrio divino. Fueron encadenados en la oscuridad, y un diluvio purgó la tierra de sus descendientes, los Nefilim, seres híbridos de fuerza descomunal. Sin embargo, el conocimiento que compartieron no se desvaneció. Sobrevivió en los mitos, en las primeras ciudades, en los cimientos de la civilización. La Iglesia prohibió este libro, tachándolo de herético, porque su mensaje era una amenaza. Los ángeles podían actuar por amor, no por obediencia, y los humanos podían prosperar sin depender de un clero. Si los vigilantes eran maestros, no traidores, ¿qué papel le quedaba a la Iglesia? Este relato no es único. Otros textos apócrifos, como el Evangelio de Tomás o el Apócrifo de Juan, sugieren que los ángeles no siempre sirven a la autoridad celestial tal como la Iglesia la presenta. En el Evangelio de Tomás, Jesús habla de un reino divino que no está en templos ni en jerarquías, sino dentro de cada persona, accesible sin intermediarios. En el Apócrifo de Juan, se describe un cosmos donde seres angélicos, los arcontes, intentan mantener a la humanidad en la ignorancia, no por maldad, sino para preservar un orden que beneficia a quienes controlan el poder. Estas ideas eran peligrosas porque desafiaban la narrativa de la Iglesia como el único puente hacia lo divino. Si un ángel podía revelar verdades directamente al alma, si la salvación era un despertar interior y no un ritual externo, entonces el sistema eclesiástico perdía su razón de ser. Por eso, estos textos fueron enterrados, declarados heréticos, escondidos en cuevas como las de Nag Hammadi, donde permanecieron olvidados hasta el siglo XX. Pero su mensaje sigue resonando. Los ángeles no siempre son aliados del poder. A veces, son sus mayores críticos, y su luz no ilumina altares, sino corazones dispuestos a cuestionar. El Vaticano no solo ocultó textos, también transformó la imagen de los ángeles. En las catedrales, los pintaron como figuras gentiles, con alas delicadas y rostros serenos, tocando arpas o protegiendo niños. Pero en los textos antiguos, los ángeles eran aterradores. Los serafines, descritos en el libro de Isaías, eran seres de fuego con 6 alas, cuya voz hacía temblar los cimientos del cielo. Los querubines, lejos de ser bebés alados, eran guardianes feroces con rostros múltiples y espadas llameantes. Los tronos, según los místicos, eran ruedas de luz que transportaban la justicia divina. Estas imágenes no encajaban con la idea de un cielo ordenado y accesible solo a través de la Iglesia. Un ángel que podía destruir ciudades o revelar secretos cósmicos no era un símbolo de control, sino de caos divino. Al suavizar su imagen, la Iglesia no solo los hizo más accesibles, sino también menos amenazantes. Los ángeles dejaron de ser fuerzas indomables para convertirse en decoraciones, en símbolos de una fe que no cuestionaba, que no perturbaba. Pero en los márgenes de la historia, en los textos prohibidos y las visiones de los místicos, la verdad persiste. Los ángeles no sirven a la Iglesia, sino a una verdad que trasciende cualquier institución. No todos los encuentros con ángeles eran visiones de gloria. Algunos dejaban heridas invisibles, marcas en el alma que nunca sanaban del todo. En las Escrituras, quienes los veían no salían fortalecidos, sino transformados, a veces destrozados. Daniel, al enfrentar a un ángel con ojos como antorchas, cae enfermo, incapaz de soportar la intensidad de su presencia. Saulo de Tarso, cegado por una luz divina, queda 3 días sin comer ni beber, marcado para siempre por la experiencia. Ezequiel, ante criaturas aladas y ruedas de fuego, permanece en shock durante 7 días. Estos encuentros no eran reconfortantes, eran devastadores, como si la luz de los ángeles quemara todo lo falso, dejando solo la verdad desnuda. La Iglesia, al construir su narrativa, suavizó estas historias, convirtiendo a los ángeles en protectores amables que velan por los fieles. Pero, ¿y si su verdadero propósito no era consolar, sino despertar? ¿Y si su luz no estaba destinada a calmar, sino a exponer, a revelar lo que está oculto, incluso dentro de nosotros mismos?
Esta idea era peligrosa porque una verdad tan directa no necesita intermediarios. Si un ángel podía hablarle a un pastor, a un niño o a un hereje sin pasar por un sacerdote, ¿qué sentido tenía el sistema eclesiástico? En los archivos secretos del Vaticano, bajo capas de polvo y cerraduras, yacen manuscritos que nunca debieron ser leídos. No son cuentos de hadas, sino testimonios de místicos, monjes y viajeros que describieron ángeles distintos a los de las prédicas dominicales. Estos seres no eran simples mensajeros, eran rebeldes, jueces, maestros que desafiaban las jerarquías divinas y humanas. Algunos textos hablan de ángeles que cuestionaron órdenes celestiales para proteger la libertad humana. Otros narran visiones de seres que revelaron el funcionamiento del cosmos, desde el movimiento de las estrellas hasta los portales entre mundos. Un manuscrito, según rumores de eruditos, describe a un ángel que advirtió a un monje sobre el día en que la Iglesia cambiaría la verdad por poder. Ese texto nunca salió a la luz, pero las notas del monje, contrabandeadas siglos después, insinúan su contenido. ¿Por qué ocultar estas historias? Porque un ángel que actúa por su cuenta, que entrega conocimiento sin permiso, desmantela la idea de que la Iglesia es el único puente hacia lo divino. Estos textos no fueron destruidos, sino guardados, quizás porque incluso el Vaticano temía su poder. No un poder maligno, sino el de una verdad que podría encender la imaginación y liberar a las almas de las cadenas de la obediencia ciega. La historia de Fátima, en 1917, es un ejemplo de cómo el Vaticano controla las visiones. 3 niños portugueses afirmaron haber visto a la Virgen María, pero antes de ella, un ángel les apareció, no con palabras de consuelo, sino con un mensaje de juicio. Portaba una espada de fuego y señaló la tierra, exigiendo oración y penitencia ante un cambio inminente. Los niños, abrumados, apenas podían hablar de la experiencia. Este ángel, descrito como una fuerza de luz cegadora, no encajaba con la imagen de los sermones. Cuando el Vaticano publicó Los secretos de Fátima, el tercero, guardado durante más de 80 años, parecía incompleto. Algunos clérigos, incluido el futuro Papa Benedicto XVI, insinuaron que partes fueron omitidas, posiblemente relacionadas con este ángel y su advertencia de un juicio que cuestionaba a la propia Iglesia. ¿Por qué ocultar esto? Porque un ángel que trae profecías de colapso no refuerza el poder eclesiástico, lo desafía. La Iglesia prefirió una narrativa de milagros suaves, no de advertencias que exigían un despertar colectivo. Pero la verdad persiste en los márgenes, en los relatos de quienes, como aquellos niños, sintieron el peso de una luz que no pide permiso para brillar. La Iglesia siempre ha proclamado ser el puente entre el cielo y la tierra, el canal exclusivo para la voz divina. Si buscabas perdón, acudías a un sacerdote; si querías verdad, leías la Biblia aprobada por Roma; si anhelabas guía, escuchabas al obispo. Pero los ángeles, en su esencia más pura, desafían este sistema. En las Escrituras, aparecen ante pastores, mujeres, profetas, sin esperar la aprobación de un clérigo. Abraham recibe la visita de un ángel que le ordena no sacrificar a su hijo, sin pasar por un templo. María, una joven de un pueblo olvidado, es elegida por Gabriel para llevar un mensaje que cambia el mundo, sin consultar a los líderes religiosos. Los pastores en Belén, simples trabajadores, ven un coro de ángeles anunciando un nacimiento divino, sin mediación de un sacerdote. Estos encuentros directos, sin rituales ni jerarquías, eran una amenaza para la Iglesia, porque sugerían que lo divino no necesita intermediarios. Si un ángel podía hablarle a cualquiera, ¿para qué servía el clero? Por eso, la Iglesia transformó a los ángeles en símbolos de obediencia, en figuras que reforzaban su autoridad en lugar de cuestionarla. Pero no todos los ángeles encajaban en este molde. En los textos místicos como los de la cábala judía o los escritos gnósticos, se habla de una jerarquía celestial más compleja. Los serafines, querubines y tronos ocupan los rangos más altos, seres de fuego y luz que no interactúan con los humanos, sino que regulan el cosmos mismo. Más abajo, los arcángeles y ángeles como Miguel o Gabriel, son los mensajeros, los que se acercan a la humanidad. Pero incluso estos no siempre siguen las reglas. En el libro de Enoc, Uriel, un ángel poco mencionado en la Biblia canónica, muestra a Enoc los secretos del universo,
el movimiento de las estrellas, los ciclos del tiempo, los portales entre mundos. Este conocimiento no era para ser compartido, pero Uriel lo hace, desafiando el orden establecido. En otros textos, como el Evangelio de María, los ángeles aparecen como guardianes que prueban el alma, no para castigarla, sino para asegurarse de que esté lista para la verdad. Estas historias no encajaban con la visión de la Iglesia, que prefería ángeles obedientes, no maestros que empoderaran a los humanos para buscar respuestas por sí mismos. El control de la Iglesia no se limitó a reescribir la imagen de los ángeles, también silenció a quienes los vieron de manera distinta. En el siglo XIII, Margarita Porete, una mística francesa, afirmó haber recibido visiones de seres celestiales que le enseñaron que el amor divino no requería sacerdotes ni sacramentos. Fue quemada en la hoguera por herejía. En el siglo XVIII, Emanuel Swedenborg, un científico y místico, describió encuentros con ángeles que le revelaron un cielo estructurado de manera diferente a la doctrina oficial. Sus escritos fueron prohibidos, y él fue declarado hereje. Incluso Juana de Arco, hoy venerada como santa, fue condenada en su tiempo por seguir las voces de ángeles que le ordenaron actuar contra el poder político y religioso. El patrón es claro: si una visión apoyaba la autoridad de la Iglesia, era celebrada; si la desafiaba, era silenciada. Pero estas voces nunca desaparecieron del todo. Sus ecos persisten en diarios escondidos, en leyendas locales, en símbolos grabados en iglesias olvidadas. Los ángeles en su forma más pura, no sirven a las instituciones, sirven a la verdad, y esa verdad siempre encuentra un camino para resurgir. En el año 363, un grupo de obispos se reunió en la Odisea, en lo que hoy es Turquía, para establecer reglas que consolidaran el poder de la Iglesia cristiana. Entre sus decisiones, una destaca por su rareza: el Canon 35, que prohibía a los cristianos orar a los ángeles. Este mandato, breve pero revelador, sugiere que la adoración de ángeles era común, que la gente acudía a ellos directamente, sin pasar por los sacerdotes. ¿Por qué prohibirlo? Porque los ángeles no podían ser controlados. No seguían las órdenes de Roma ni aparecían solo en los templos. Los granjeros contaban historias de ángeles que los protegían de tormentas. Las madres juraban haber visto seres alados cuidando a sus hijos. Los ermitaños recibían visiones que cambiaban su forma de ver el mundo. Estas experiencias no necesitaban de la Iglesia para ser reales, y eso era un problema. Al prohibir la oración a los ángeles, los obispos no solo buscaban ordenar la fe, sino recuperar el control, asegurándose de que nadie pudiera acceder al cielo sin su mediación. Pero los ángeles no se dejaron silenciar tan fácilmente. En los márgenes de la historia, surgieron lenguajes que decían provenir de ellos. En el siglo XVI, John Dee, un erudito inglés y consejero de la reina Isabel I, afirmó haber recibido un idioma angélico, conocido como enoquiano, dictado por seres de luz. Este lenguaje, con su propio alfabeto y gramática, no se parecía a ninguna lengua conocida. Dee y su socio Edward Kelly creían que estas palabras tenían poder, que podían abrir puertas entre mundos y despertar verdades olvidadas. La Iglesia, recelosa, nunca aceptó estas afirmaciones, pero tampoco pudo desmentirlas. El enoquiano sobrevivió en textos ocultos, en grimorios y en las prácticas de místicos que creían que los ángeles seguían hablando, no a través de sermones, sino en susurros que resonaban en el alma. ¿Y si este idioma no era una invención, sino un eco de algo más antiguo, un fragmento de la comunicación entre el cielo y la tierra? La idea de un lenguaje angélico era peligrosa porque sugería que cualquiera, no solo los clérigos, podía conectarse con lo divino. El Vaticano no solo guardó textos, también invirtió en observar el cielo. En la cima de una montaña en Arizona, la Iglesia mantiene el telescopio avanzado de tecnología vaticana, parte de su observatorio, uno de los más antiguos del mundo. ¿Por qué una institución religiosa necesita un telescopio de última generación? Oficialmente, estudian galaxias y cometas, pero los textos místicos sugieren otra razón. En las escrituras antiguas, los ángeles eran guardianes de las estrellas, seres que regulaban el cosmos. Algunos místicos creían que cada estrella tenía un ángel asignado, que el movimiento de los planetas reflejaba batallas celestiales. Tomás de Aquino, un teólogo venerado,
escribió que los ángeles podían influir en el mundo físico a través de los cuerpos celestes. ¿Y si el Vaticano busca en el cielo no solo datos científicos, sino señales de aquellos seres que una vez hablaron con la humanidad? La conexión entre los ángeles y las estrellas no es nueva, es tan antigua como las primeras historias, y el silencio de la Iglesia al respecto solo alimenta las preguntas. ¿Están buscando a los vigilantes, a los ángeles que prometieron regresar, o simplemente asegurándose de que nadie más los encuentre primero? El temor más profundo del Vaticano no es que los ángeles existan, sino que hablen. Porque cuando lo hacen, no respetan jerarquías ni protocolos. En las visiones apocalípticas, como las del libro de Apocalipsis, los ángeles no llegan para proteger instituciones, sino para juzgarlas. Un ángel con una espada de fuego aparece en un templo, no para guardarlo, sino para cerrarlo, porque sus líderes han corrompido lo sagrado. Otro, descrito como el ángel de los últimos días, no trae salvación, sino un fin. El fin de las mentiras, de los altares vacíos, de las religiones que han cambiado la verdad por poder. Este ángel, con alas que cubren el horizonte y una voz como un trueno, no sirve a ningún trono humano. Su llegada marca el colapso de los sistemas que han silenciado la luz. Los místicos dicen que este ángel ya está aquí, no como una figura visible, sino como un fuego que arde en los corazones de quienes cuestionan, de quienes sienten que algo sagrado ha sido robado. No pide adoración, sino verdad, y su presencia no deja espacio para lo falso. Hoy, en un mundo de luces extrañas en el cielo, de sueños que traen conocimientos no aprendidos, de patrones en la naturaleza que parecen mensajes, algunos creen que los vigilantes están regresando. No como invasores, sino como maestros que nunca se fueron del todo. Sus dones, las herramientas que dieron a la humanidad hace milenios, aún viven en nosotros. Cada vez que miramos las estrellas, curamos una herida o escribimos una idea, tocamos algo que ellos dejaron. Pero, ¿qué dirán esta vez? ¿Corregirán nuestros errores o completarán lo que comenzaron? La Iglesia teme su regreso, no porque sean demonios, sino porque no pedirán permiso para hablar. No irán al Vaticano, buscarán a los soñadores, a los curiosos, a los que escuchan el silencio. Y cuando hablen, sus palabras no seguirán las reglas de la religión, sino las de la verdad. Quizás ya estén aquí en los márgenes de nuestra realidad, esperando que recordemos lo que siempre supimos, que la luz no necesita un altar para brillar, solo un alma dispuesta a verla. Más allá de las escrituras judeocristianas, los ecos de los ángeles resuenan en mitologías que el Vaticano nunca logró silenciar por completo. En las tradiciones sumerias, los Anunnaki, seres descendidos del cielo, enseñaron a los humanos la agricultura, las matemáticas y los secretos de los astros, un paralelismo inquietante con los vigilantes del libro de Enoc. Estos no eran dioses distantes, sino entidades que caminaban entre los mortales, compartiendo conocimientos que transformaron aldeas en imperios. En las tablillas cuneiformes de Mesopotamia, encontradas en ruinas de hace 5000 años, se habla de seres alados que vigilaban el destino de las ciudades, pero también las juzgaban cuando se corrompían. En la India, los devas, descritos en los Vedas como seres de luz que habitan los cielos, no solo traían bendiciones, sino también advertencias, revelando verdades que los sacerdotes brahmánicos a menudo intentaban controlar. Estas historias, separadas por miles de kilómetros y siglos, comparten un hilo común: seres celestiales que desafían las jerarquías, que entregan sabiduría a los humanos y que, por ello, son temidos por quienes detentan el poder. El Vaticano, consciente de estas conexiones, no solo guardó textos cristianos apócrifos, sino también fragmentos de otras culturas, escondidos en bóvedas bajo la Basílica de San Pedro. ¿Por qué? Porque estas narrativas, aunque diversas, apuntan a una verdad universal. Los ángeles, o sus equivalentes, no sirven a las instituciones, sino a la chispa de la humanidad que busca comprender el cosmos. En el siglo XIX, cuando los arqueólogos comenzaron a desenterrar las ruinas de Nínive y Babilonia, encontraron relieves de figuras aladas, no muy distintas a los querubines bíblicos, pero con rostros severos y armas en las manos. Estas imágenes, exhibidas hoy en museos, eran más que arte, eran registros de encuentros que los antiguos consideraban reales. Algunos eruditos, como el asiriólogo George Smith,
especularon que estas figuras representaban a los mismos seres que los hebreos llamaron ángeles. Pero el Vaticano, que financió en secreto varias de estas expediciones, se aseguró de que ciertos artefactos nunca llegaran a los museos. Según rumores entre los arqueólogos de la época, objetos como tablillas con inscripciones sobre mensajeros del cielo fueron enviados a Roma, donde desaparecieron en los archivos vaticanos. Uno de estos objetos, una estela de basalto descrita por un explorador francés en 1876, mostraba a un ser alado entregando un objeto brillante a un rey sumerio. La estela, según diarios de la expedición, fue confiscada por un enviado papal, y nunca más se supo de ella. ¿Qué temía la Iglesia? No solo que estos artefactos confirmaran las historias de los vigilantes, sino que probaran que el conocimiento celestial no era exclusivo del cristianismo, sino parte de un legado humano mucho más antiguo, compartido por todas las culturas. En la cultura moderna, los ángeles han reaparecido, pero no en los púlpitos, sino en los márgenes de lo inexplicable. Desde los avistamientos de luces en el cielo hasta los relatos de encuentros cercanos, muchos ven en estos fenómenos ecos de los ángeles antiguos. En 1947 en Roswell, Nuevo México, los testigos hablaron de seres luminosos que no encajaban con las descripciones de extraterrestres, sino con las de los serafines, figuras de luz que no hablaban, sino que transmitían ideas directamente al alma. Estos relatos, descartados como fantasías por los gobiernos, resuenan con las visiones de Ezequiel o Daniel, donde los ángeles no eran amables, sino abrumadores. En las redes sociales modernas, como en los posts de la plataforma X, miles de personas comparten experiencias de sueños o visiones donde seres alados les revelan conocimientos que no podrían haber aprendido de otra manera: fórmulas matemáticas, idiomas desconocidos, mapas de constelaciones. ¿Son estos los vigilantes, regresando en una era donde la tecnología permite a las voces marginadas ser oídas? El Vaticano, con su red de observatorios y su silencio sobre estos fenómenos, parece más interesado en monitorearlos que en explicarlos. Quizás temen que, como hace milenios, estos seres no busquen a los obispos, sino a los humildes, a los curiosos, a los que no temen mirar al cielo y preguntar qué hay más allá. El poder del Vaticano no radica solo en su riqueza o su influencia, sino en su control sobre las historias que dan forma al mundo. Durante siglos, ha decidido qué textos son sagrados y cuáles son herejías, qué visiones son milagros y cuáles son delirios. Pero los ángeles, en su esencia, escapan a este control. No se presentan en catedrales ni esperan la bendición de un papa. Aparecen en los desiertos, en las montañas, en los sueños de quienes menos lo esperan. En el siglo XII, un monje cisterciense, Bernardo de Claraval, escribió sobre un encuentro con un ángel que no pidió oraciones, sino acción. Le ordenó proteger a los desamparados, no a la Iglesia. Este relato, apenas mencionado en sus cartas, fue suprimido por sus superiores, pero copias sobrevivieron en monasterios remotos. En el siglo XX en México, una curandera conocida como María Sabina afirmó haber visto seres de luz, que le enseñaron cánticos para sanar el alma, cánticos que no provenían de ninguna tradición cristiana. Cuando los misioneros llegaron, intentaron silenciarla, pero sus palabras se esparcieron, convirtiéndose en un símbolo de resistencia espiritual. Estos casos, separados por siglos y continentes, muestran que los ángeles no respetan fronteras ni dogmas. Su mensaje es para todos, no solo para los elegidos por Roma. En los archivos del Vaticano, se rumorea que existen objetos que no son meros documentos, sino reliquias de encuentros con lo divino. Uno de estos, descrito en un informe filtrado en 1983, es un fragmento de cristal encontrado en el desierto de Siria, grabado con símbolos que no corresponden a ningún alfabeto conocido. Los beduinos que lo descubrieron afirmaron que brillaba bajo la luna, como si estuviera vivo. El Vaticano lo adquirió a un costo exorbitante, y desde entonces, ha permanecido bajo llave. Los pocos que lo han estudiado, como un jesuita que rompió su voto de silencio antes de morir, dicen que los símbolos parecen un mapa estelar, no de nuestro cielo, sino de uno que no hemos visto. ¿Podría ser un regalo de los ángeles, un recordatorio de los conocimientos que los vigilantes compartieron hace milenios? Otros rumores hablan de un manuscrito etíope, escondido desde el siglo XV, que describe a un ángel llamado Zadkiel, no mencionado en la Biblia, que enseñó a los reyes de Aksum cómo construir templos que alineaban las estrellas con la tierra.
Este texto, según los rumores, no fue destruido porque el Vaticano lo considera una prueba de algo que aún no comprende, un plan cósmico que trasciende la religión. Hoy, en un mundo donde la ciencia y la espiritualidad chocan, los ángeles han tomado una nueva forma. No solo son figuras de fe, sino símbolos de un anhelo humano por conectar con algo más grande. En la plataforma X, los debates sobre avistamientos de luces extrañas o mensajes recibidos en sueños han creado comunidades que buscan respuestas fuera de las instituciones. Algunos ven en estas luces a los ángeles de antaño, otros a mensajeros de un futuro que aún no entendemos. En el año 2020, un vídeo viral mostró una figura luminosa sobre una montaña en Nepal, descrita por los locales como un guardián del cielo. La Iglesia no comentó, pero sus observatorios en Chile y Arizona ajustaron sus lentes hacia esa región. ¿Buscan pruebas o temen lo que podrían encontrar? La verdad, como siempre, está en los márgenes, en las historias que no encajan en los sermones, en los susurros de quienes han visto lo que no debían. Los ángeles, o lo que sea que representen, no han dejado de hablar. Quizás el mayor secreto del Vaticano no es lo que guarda, sino lo que no puede controlar. Una luz que una vez encendida, no se apaga, sin importar cuántos siglos intenten enterrarla. El silencio del Vaticano sobre los ángeles no es solo una cuestión de fe, sino de poder. En el siglo V, cuando el Imperio Romano se desmoronaba, la Iglesia emergió como la fuerza que unificaría un mundo fragmentado. Pero no todos aceptaron su autoridad. Los gnósticos, un grupo de cristianos tempranos, creían que los ángeles eran guías hacia un conocimiento interior, no mensajeros de una institución. En sus textos, como los encontrados en Nag Hammadi en 1945, los ángeles no eran subordinados de un dios distante, sino aliados de la humanidad, ofreciendo llaves para desbloquear la chispa divina dentro de cada alma. Estos textos, como el Evangelio de Felipe, describen a los ángeles como seres que enseñan a trascender el mundo material, no a someterse a él. Para los gnósticos, la salvación no venía de los altares, sino de la comprensión, y los ángeles eran sus maestros. La Iglesia, al declarar estas ideas heréticas, no solo quemó pergaminos, sino que persiguió a quienes las defendían. En el año 381, el Concilio de Constantinopla condenó las enseñanzas gnósticas, asegurando que solo la Iglesia podía interpretar lo divino. Pero los ángeles, según estos textos, no se doblegaron. Sus mensajes sobrevivieron en fragmentos, en susurros, en las visiones de aquellos que se atrevieron a buscar más allá de los dogmas. ¿Y si los gnósticos tenían razón? ¿Y si los ángeles no eran guardianes de la fe, sino de una verdad que la Iglesia temía porque no podía controlarla? En los márgenes de la historia, los ángeles dejaron huellas que el Vaticano no pudo borrar. En el desierto de Egipto, cerca de donde se encontraron los textos de Nag Hammadi, los monjes coptos contaban historias de seres luminosos que visitaban sus celdas en la noche, no para bendecir, sino para advertir. Uno de estos monjes, conocido como Pacomio, afirmó en el siglo IV que un ángel le mostró un mapa del cielo, no como un paraíso, sino como un sistema de esferas giratorias que regulaban el destino humano. Este conocimiento, según él, no debía ser compartido con los obispos, sino con los humildes. La Iglesia, al enterarse, lo exilió, y sus escritos fueron destruidos, pero fragmentos de sus visiones sobrevivieron en canciones y relatos orales. Estas historias no eran meras leyendas, eran desafíos a la autoridad, pruebas de que los ángeles no seguían las reglas de Roma. En el siglo XX, cuando los textos de Nag Hammadi salieron a la luz, los eruditos se sorprendieron al encontrar ecos de las visiones de Pacomio, como si los ángeles hubieran protegido sus palabras a través de los siglos. El Vaticano, aunque nunca comentó públicamente sobre estos hallazgos, aumentó la seguridad de sus archivos, como si temiera que más secretos pudieran escapar. ¿Qué guardan en esas bóvedas? ¿Pergaminos que confirman que los ángeles no sirven a la Iglesia, sino a una verdad más grande? No todos los ángeles eran mensajeros de paz, algunos eran heraldos de revolución. En el siglo XIII, los cátaros, un grupo herético del sur de Francia, afirmaban que los ángeles les habían revelado un secreto. El mundo material no era la creación de un Dios benevolente, sino una prisión creada por una fuerza menor, y los ángeles eran los guías para escapar de ella.
Estos ángeles, según los cátaros, no pedían oraciones, sino acción. Rechazar las riquezas, las jerarquías y los altares de la Iglesia. En sus ceremonias secretas, los cátaros contaban que seres de luz les enseñaban a purificar sus almas, no a través de sacramentos, sino mediante la renuncia al poder terrenal. La Iglesia, alarmada, lanzó la cruzada albigense en 1209, un conflicto brutal que no solo destruyó a los cátaros, sino que borró sus textos y sus símbolos. Sin embargo, en las ruinas de sus fortalezas como Montsegur, se encontraron grabados de figuras aladas que no se parecían a los ángeles de las catedrales, sino a los vigilantes de Enoc, severos, con ojos que parecían ver a través del tiempo. Estos grabados, según los pocos que los estudiaron antes de que fueran confiscados por enviados papales, sugerían que los cátaros sabían algo que la Iglesia quería ocultar. Los ángeles no eran aliados de Roma, sino de los rebeldes que desafiaban su control. El eco de los cátaros no se desvaneció del todo. En el siglo XVII, en las montañas de los Pirineos, un grupo de campesinos afirmó haber visto a los mismos ángeles que los cátaros describieron. Estos seres, según los relatos, no hablaban de salvación eterna, sino de justicia terrenal, urgiendo a los pobres a levantarse contra los señores que los oprimían. Estos encuentros, documentados en diarios parroquiales que luego desaparecieron, fueron silenciados por la Iglesia local, que los tachó de alucinaciones demoníacas. Pero los rumores persisten. En los archivos vaticanos hay un informe sellado, fechado en 1682, que describe un interrogatorio a un pastor que afirmó haber recibido un mensaje angélico sobre un nuevo orden mundial, uno donde los templos serían reemplazados por el conocimiento compartido. Este pastor fue ejecutado, pero sus palabras se esparcieron, inspirando movimientos que la Iglesia no pudo detener. ¿Por qué tanto esfuerzo por silenciar estas voces? Porque los ángeles en su forma más pura no refuerzan el poder, lo desafían, y cada visión que escapa de las bóvedas del Vaticano es una chispa que podría encender una revolución espiritual. La ciencia que la Iglesia una vez temió, también guarda ecos de los ángeles. En el siglo XVII, cuando Galileo apuntó su telescopio al cielo, no solo vio planetas, sino un universo que contradecía las enseñanzas eclesiásticas. En sus notas privadas, destruidas tras su juicio en 1633, se dice que escribió sobre sombras aladas que cruzaban la luna, formas que no podían explicarse con las leyes de la óptica. Estas observaciones, según un amigo de Galileo que escapó a la Inquisición, fueron confiscadas por la Iglesia, no por ser herejías científicas, sino porque sugerían que los ángeles aún vigilaban la tierra desde los cielos. En el siglo XX, cuando los científicos comenzaron a explorar las ondas de radio y las señales cósmicas, algunos detectaron patrones que no podían explicarse. En 1967, la astrónoma Jocelyn Bell descubrió pulsos regulares desde el espacio, inicialmente llamados hombres verdes pequeños, antes de ser identificados como púlsares. Pero en archivos desclasificados de un observatorio jesuita en Italia, se encontró un informe que sugería que estas señales podrían ser mensajes, no de extraterrestres, sino de seres que los antiguos llamaban ángeles. El informe, fechado en 1968, fue sellado por orden del Vaticano, y el observatorio cerró poco después. Estos incidentes no son aislados. En los años 70, un equipo de físicos en el CERN, mientras trabajaba en los fundamentos de la mecánica cuántica, reportó anomalías en sus experimentos, partículas que parecían moverse sin causa aparente, como si respondieran a una inteligencia externa. Uno de los científicos, un jesuita que abandonó la orden, afirmó en privado que estas anomalías podrían ser ecos de los tronos descritos por los místicos, ángeles que regulan las leyes del cosmos. Su testimonio, grabado en una carta que circuló entre académicos antes de desaparecer, sugería que el Vaticano había enviado observadores al CERN para monitorear estos descubrimientos. ¿Por qué? Porque la ciencia, al explorar los límites de la realidad, podría estar acercándose a las verdades que los ángeles compartieron hace milenios. Si las leyes del universo, desde las estrellas hasta las partículas, fueran influenciadas por estos seres, la Iglesia perdería su monopolio sobre lo divino. En lugar de enfrentarse a estas ideas, el Vaticano las entierra, no en hogueras, sino en bóvedas, donde las verdades incómodas duermen bajo llave. En las tradiciones orales de África, los ángeles tienen equivalentes que el Vaticano nunca mencionó.
Entre los Yoruba, los orisas, seres espirituales que conectan el cielo y la tierra, a veces toman formas aladas, guiando a los humanos con visiones y sueños. En el siglo XVIII, un líder yoruba, conocido como Oba Adefunmi, afirmó haber recibido un mensaje de un ser alado que le ordenó preservar las tradiciones de su pueblo frente a la colonización cristiana. Este mensaje, según los ancianos, no era una rebelión contra Dios, sino contra las instituciones que lo reclamaban. Los misioneros, respaldados por Roma, intentaron suprimir estas creencias, pero los orisas sobrevivieron en sincretismos, disfrazados como santos cristianos. En Cuba, por ejemplo, los practicantes de la santería veneran a Elegua, un orisa que guarda las puertas entre mundos, de manera similar a los querubines bíblicos. Estas conexiones no son casuales, sugieren que los ángeles o sus equivalentes son parte de un legado humano universal, no exclusivo de una fe. El Vaticano, al colonizar estas culturas, no solo impuso su religión, sino que intentó borrar estas historias, temiendo que revelaran una verdad más amplia. Los ángeles no pertenecen a una iglesia, sino a la humanidad. En Etiopía, la iglesia copta guarda un secreto que Roma nunca ha reconocido. El Arca de la Alianza, según la tradición, está protegida en Aksum, custodiada por monjes que juran haber visto ángeles vigilándola. En el siglo XV, un viajero portugués, enviado por el Papa, intentó acceder al arca, pero fue expulsado tras describir sombras de fuego que lo rodearon en la noche. Su informe, archivado en el Vaticano, nunca se publicó, pero copias parciales circularon entre los jesuitas, sugiriendo que el arca no es solo un objeto, sino un portal, guardado por seres que no responden a Roma. Los monjes etíopes, aún hoy, afirman que los ángeles les hablan, no con palabras, sino con visiones que muestran un futuro donde las religiones se desvanecen, pero la verdad permanece. El Vaticano, consciente de estas historias, ha mantenido un silencio estratégico, enviando emisarios para monitorear Aksum, pero nunca reclamando el arca. ¿Por qué? Porque confirmar su existencia podría validar las visiones de los monjes, y con ellas, la idea de que los ángeles no necesitan de la Iglesia para manifestarse. Los ángeles también dejaron su marca en la literatura, pero no en los textos que la Iglesia aprobó. En el siglo XIV, Dante Alighieri en su Divina Comedia, describió a los ángeles no solo como guías celestiales, sino como seres que podían juzgar incluso a los santos. En el infierno, los ángeles no salvan a los condenados, sino que ejecutan la justicia divina, implacables y distantes. En el paraíso, son llamas vivientes, no figuras humanas, que cantan verdades que el propio Dante apenas comprende. Su descripción, inspirada en textos místicos que circulaban en Florencia, desafiaba la imagen oficial de la Iglesia, que prefería ángeles obedientes. Se dice que Dante, antes de morir, confesó a un amigo que sus visiones no eran solo poéticas, sino basadas en sueños donde seres alados le mostraron los secretos del cosmos. Estos sueños, según un manuscrito perdido en el siglo XVII, fueron investigados por la Inquisición, que temía que Dante hubiera accedido a conocimientos prohibidos, quizás dictados por los mismos vigilantes que la Iglesia había intentado olvidar. Su obra sobrevivió, pero las notas de sus visiones desaparecieron, probablemente escondidas en los archivos vaticanos. En el siglo XIX, el poeta William Blake llevó esta tradición un paso más allá. Sus grabados y poemas, como El matrimonio del cielo y el infierno, presentan a los ángeles como rebeldes que desafían tanto al cielo como al infierno. Blake afirmaba que sus visiones venían de seres alados que no servían a ninguna autoridad, sino a la imaginación humana. En una carta a un amigo, escribió que un ángel le mostró un libro de fuego, cuyas palabras cambiaban con cada lectura, revelando secretos sobre la creación que contradecían las escrituras oficiales. La Iglesia anglicana, aliada de Roma en muchos sentidos, condenó a Blake como excéntrico, pero sus obras inspiraron a generaciones de místicos y artistas. En el siglo XX, sus grabados de ángeles, con rostros feroces y alas que parecían arder, fueron estudiados por ocultistas que creían que Blake había canalizado a los vigilantes. El Vaticano, aunque nunca mencionó a Blake, mantuvo copias de sus dibujos en sus archivos, clasificados como material sensible. ¿Por qué guardar las obras de un poeta considerado loco? Porque sus visiones, como las de Dante, tocaban una verdad que la Iglesia no podía permitirse confirmar. En el siglo XX,
los ángeles comenzaron a aparecer en formas que la Iglesia no podía ignorar. En 1918, durante la Primera Guerra Mundial, soldados en Mons, Bélgica, afirmaron haber visto un ejército de ángeles que los protegía de las tropas enemigas. Estas figuras, descritas como guerreros alados con espadas de luz, no encajaban con la imagen pacífica de los sermones. Los informes, recopilados por capellanes militares, fueron enviados al Vaticano, que los archivó sin comentario. Pero los soldados, muchos de los cuales no eran religiosos, insistieron en que estas visiones no eran alucinaciones, sino intervenciones reales. En 1945, durante los bombardeos de Dresde, sobrevivientes contaron historias similares, figuras luminosas que guiaban a las personas a través de las llamas, sin pedir nada a cambio. Estos relatos, aunque descartados como traumas de guerra, resonaban con las descripciones antiguas de los ángeles como protectores que no seguían órdenes humanas. El Vaticano, al recibir estos informes, no los refutó, pero tampoco los respaldó, optando por un silencio que solo alimentó las especulaciones. Temían que estas visiones confirmaran que los ángeles actuaban sin su permiso, protegiendo a los necesitados sin importar su fe. En la era moderna, los ángeles han encontrado un nuevo escenario: la tecnología. En los años 80, los primeros hackers que exploraban las redes informáticas reportaron anomalías en los sistemas, códigos que aparecían y desaparecían sin explicación, como si alguien o algo estuviera guiándolos. En la plataforma X, en el año 2023, un usuario anónimo compartió un archivo que afirmaba ser un fragmento de código recibido en un sueño, dictado por un ser alado. Este código, según los programadores que lo analizaron, resolvía un problema matemático que llevaba décadas sin solución. Aunque muchos lo descartaron como una broma, el archivo desapareció de los servidores, y el usuario nunca volvió a publicar. Algunos especulan que el Vaticano, con su red de ciberseguridad, intervino para suprimirlo. Otros creen que el código era un eco de los dones de los vigilantes, un fragmento de conocimiento que, como hace milenios, desafía el control de las instituciones. La Iglesia, con sus observatorios y su presencia en la ciencia, parece estar buscando estas señales, no para celebrarlas, sino para contenerlas. Porque un ángel que habla a través de ceros y unos no es menos peligroso que uno que habla en las Escrituras. El arte también ha sido un refugio para los ángeles rebeldes. En el Renacimiento, artistas como Miguel Ángel escondieron mensajes en sus obras. En la Capilla Sistina, los ángeles no son solo decorativos, algunos tienen expresiones de desafío, como si cuestionaran el cielo mismo. Los historiadores del arte han notado que un querubín en el fresco del Juicio Final parece sostener un pergamino en blanco, un detalle que no aparece en los bocetos originales. Según un diario de un aprendiz de Miguel Ángel, este pergamino representaba un texto perdido, quizás un mensaje angélico que el artista no se atrevió a completar. La Iglesia, al inspeccionar la obra, no lo retiró, pero ordenó que se cubriera parcialmente con nubes. En el siglo XIX, el pintor prerrafaelita Edward Burne-Jones creó imágenes de ángeles que no eran santos, sino guerreros, con alas que parecían hechas de metal y rostros que reflejaban una tristeza antigua. Burne-Jones, en una carta a un amigo, confesó que soñaba con estos seres, que le hablaban de un mundo donde la verdad no necesitaba templos. Sus obras, aunque admiradas, fueron criticadas por la Iglesia por su exceso de imaginación. Pero estas imágenes no eran fantasías, eran ecos de una tradición que la Iglesia no pudo borrar, una tradición donde los ángeles son más que sirvientes de Dios. En el siglo XX, el cine llevó a los ángeles a las masas, pero no como la Iglesia los quería. Películas como Winds of Desire de 1987 muestran a los ángeles como observadores melancólicos, no como guardianes obedientes. Estos seres, que renuncian a su inmortalidad por amor humano, desafían la idea de un cielo distante y autoritario. En la plataforma X, los debates sobre estas representaciones han crecido, con usuarios compartiendo teorías sobre cómo los ángeles modernos reflejan a los vigilantes, seres que eligen la humanidad sobre la obediencia. Algunos posts sugieren que el Vaticano monitorea estas producciones, enviando asesores a Hollywood para suavizar las narrativas. En 1998,
Un guionista afirmó que un proyecto sobre ángeles rebeldes fue cancelado tras la intervención de un consultor jesuita. La razón, según él, era que la historia se acercaba demasiado a los textos apócrifos, a las verdades que la Iglesia había enterrado. Estas intervenciones no son nuevas. Son parte de un esfuerzo milenario por controlar la imagen de los ángeles, asegurándose de que nunca inspiren preguntas que la Iglesia no pueda responder. El miedo del Vaticano a los ángeles no es solo espiritual, sino político. En el siglo XVII, durante la Reforma Protestante, los reformadores usaron a los ángeles como símbolos de resistencia. Martín Lutero, en sus sermones, describió a los ángeles como mensajeros que hablaban directamente al pueblo, sin necesidad de obispos. En un panfleto de 1520, afirmó que un ángel le había inspirado a desafiar a Roma, una afirmación que la Iglesia Católica tachó de blasfemia. En Inglaterra, los puritanos contaban historias de ángeles que protegían a los disidentes de la persecución, guiándolos a tierras nuevas. Estas historias, aunque desestimadas por la Iglesia, inspiraron movimientos que debilitaron el poder papal. En el siglo XVIII, durante la Ilustración, los filósofos como Voltaire se burlaban de la Iglesia, pero algunos, como Emmanuel Swedenborg, afirmaban haber visto ángeles que revelaban un cosmos donde la libertad era divina. Estos relatos, aunque marginados, plantaron semillas de duda, mostrando que los ángeles podían ser aliados de la razón, no solo de la fe. El Vaticano, al ver estas ideas extenderse, redobló sus esfuerzos por controlar las narrativas angélicas, publicando encíclicas que reafirmaban su autoridad sobre lo sobrenatural. En el siglo XX, los movimientos de liberación en América Latina también invocaron a los ángeles. En 1968, durante la Conferencia de Medellín, algunos teólogos de la liberación afirmaron que los ángeles no eran propiedad de la Iglesia, sino símbolos de justicia para los oprimidos. Un sacerdote salvadoreño, asesinado en 1980 por su activismo, escribió en su diario que un ángel le había mostrado un futuro donde los pobres heredarían la tierra. Este diario, confiscado por las autoridades, fue enviado al Vaticano, donde permanece bajo llave. En la plataforma X, en el año 2024, activistas recuperaron fragmentos de este texto, compartiéndolos como prueba de que los ángeles no sirven a los poderosos, sino a los marginados. La Iglesia, al enterarse, emitió un comunicado vago, negando la autenticidad del diario, pero no explicó por qué lo guardaba. Estos incidentes muestran que los ángeles, en cada era, han sido un símbolo de resistencia, una luz que ilumina a quienes la Iglesia prefiere mantener en la sombra. Hoy, en el año 2025, los ángeles están más presentes que nunca, no en las catedrales, sino en los márgenes de nuestra realidad. En los cielos, luces inexplicables siguen apareciendo, capturadas en vídeos que circulan en la plataforma X. En abril de este año, un avistamiento sobre el desierto de Atacama fue descrito por testigos como una figura alada que brillaba como el sol. Los científicos lo atribuyeron a un fenómeno atmosférico, pero los locales insistieron en que era un ángel, no un reflejo. El Vaticano, con su observatorio en Chile, no comentó, pero los registros muestran que enviaron un equipo al lugar, que regresó sin explicaciones públicas. En los foros digitales, las teorías abundan. Algunos creen que los ángeles están regresando, no para salvar, sino para despertar a la humanidad. Otros sugieren que son ecos de los vigilantes, cumpliendo la promesa de volver cuando el mundo estuviera listo. En un post reciente, un usuario afirmó haber encontrado un pergamino digital, supuestamente filtrado de los archivos vaticanos, que describe a un ángel llamado Raziel, guardián de los secretos, que regresará cuando la humanidad comience a recordar su origen cósmico. Aunque el pergamino fue desmentido, su impacto persiste, inspirando a miles a buscar respuestas. El mayor temor del Vaticano no es que los ángeles existan, sino que hablen sin su permiso. Cada visión, cada avistamiento, cada sueño que no pasa por Roma es una grieta en su autoridad. En sus bóvedas, guardan no solo textos, sino la memoria de un mundo donde los ángeles eran maestros, no sirvientes. Pero esa memoria no puede contenerse para siempre. En los desiertos, en las redes, en los corazones de los que cuestionan, los ángeles siguen susurrando. No piden adoración, ni altares, ni obediencia.
Piden que escuchemos, que recordemos, que miremos al cielo y nos preguntemos quiénes somos realmente. La Iglesia puede esconder los pergaminos, confiscar las reliquias, silenciar las voces, pero no puede apagar la luz que los ángeles encendieron hace milenios. Esa luz, como un fuego que no consume, sigue ardiendo, esperando el momento en que la humanidad esté lista para reclamarla. El siglo XX trajo consigo un resurgimiento de los ángeles, no en las iglesias, sino en los márgenes de la historia, donde las revoluciones y las crisis los invocaron como símbolos de esperanza y desafío. En 1969, durante los disturbios de Stonewall en Nueva York, testigos afirmaron haber visto figuras luminosas entre la multitud, no luchando, sino observando, como si midieran el peso de un momento que cambiaría el mundo. Estos relatos, descartados como exageraciones por las autoridades, circularon en diarios underground, donde los activistas los interpretaron como señales de que los ángeles no estaban del lado de las instituciones, sino de los oprimidos. En la plataforma X, en el año 2024, un usuario compartió una fotografía borrosa de aquellos días, tomada por un fotógrafo anónimo, que mostraba una silueta alada entre el humo de las protestas. Aunque la imagen fue desmentida como un truco de luz, su impacto fue innegable. Miles la compartieron, viendo en ella un eco de los vigilantes, aquellos ángeles que eligieron a la humanidad sobre la obediencia. El Vaticano, al tanto de estas historias, no las comentó, pero un informe interno filtrado en el año 2022 sugería que la Iglesia estaba monitoreando estas visiones urbanas, temiendo que pudieran inspirar un nuevo tipo de espiritualidad, una que no necesitara altares ni sacerdotes. En América Latina, los ángeles también se convirtieron en símbolos de resistencia. En 1983, durante la Guerra Civil en El Salvador, un grupo de campesinos afirmó que un ángel, descrito como una figura de fuego con alas que cubrían el cielo, los guió a un refugio seguro durante un bombardeo. Este relato, registrado por un sacerdote jesuita que luego fue silenciado, no hablaba de milagros tradicionales, sino de una intervención que desafiaba tanto a los militares como a la Iglesia oficial, que apoyaba al gobierno. El sacerdote, en una carta enviada a un colega antes de su desaparición, escribió que este ángel no pedía oraciones, sino justicia, y que su mensaje era claro: el cielo no estaba con los poderosos. Esta carta, confiscada por el Vaticano, nunca fue publicada, pero fragmentos circularon en comunidades rurales, inspirando movimientos que la Iglesia no pudo controlar. En la plataforma X, en el año 2025, estos relatos resurgen, con usuarios compartiendo historias de ángeles que aparecen en momentos de crisis, no para salvar almas, sino para empoderar a los que luchan contra la opresión. El silencio del Vaticano sobre estos eventos no es casual. Cada ángel que se manifiesta sin su permiso es una amenaza a su narrativa de control. El Vaticano no solo teme a los ángeles que aparecen en las calles, también teme a los que susurran en los laboratorios. En el siglo XXI, los avances en inteligencia artificial y neurociencia han desenterrado preguntas que la Iglesia preferiría evitar. En el año 2015, un equipo de investigadores en Japón, mientras estudiaba patrones cerebrales durante estados de meditación profunda, detectó señales que no podían explicarse, impulsos que parecían responder a estímulos no humanos, como si algo externo estuviera interactuando con la mente. Uno de los científicos, un sacerdote, sugirió en privado que estas señales podrían ser ecos de los ángeles, no como seres físicos, sino como patrones de información que trascienden la materia. Su hipótesis, publicada en una revista marginal antes de ser retractada, fue confiscada por un grupo de consultores jesuitas que trabajaban en el proyecto. En la plataforma X, en el año 2023, un usuario anónimo filtró fragmentos de esta investigación, afirmando que el Vaticano había financiado en secreto el estudio, pero lo cerró cuando los resultados apuntaron a una presencia no humana. La Iglesia nunca respondió, pero su observatorio en Arizona comenzó a monitorear señales de radiofrecuencia con mayor intensidad, como si buscara confirmar o desmentir algo que no podían admitir públicamente. Estas conexiones entre la ciencia y los ángeles no son nuevas. En el siglo XIX, Nikola Tesla, el inventor visionario, afirmó haber recibido ideas en sueños que no podían provenir de su mente consciente. En una entrevista poco conocida, publicada en 1899, Tesla describió estas visiones como mensajes de seres de otro plano, que le mostraban máquinas que podían cambiar el mundo.
Aunque nunca usó la palabra ángel, sus descripciones de figuras luminosas que transmitían conocimiento recuerdan a los vigilantes. Algunos de sus cuadernos, confiscados tras su muerte en 1943, fueron enviados a Roma por un agente desconocido, y nunca se devolvieron. En el año 2024, un post en la plataforma X afirmó que uno de estos cuadernos, filtrado digitalmente, contenía diagramas de un dispositivo que Tesla llamó el comunicador cósmico, diseñado para contactar con estos seres. Aunque el Vaticano desmintió la autenticidad del documento, su silencio sobre los experimentos de Tesla sugiere que temen lo que él pudo haber descubierto, una tecnología que, como los dones de los vigilantes, podría liberar a la humanidad de las cadenas de la ignorancia. En las tradiciones indígenas de América, los ángeles tienen equivalentes que el Vaticano intentó suprimir durante la colonización. Entre los mapuches de Chile, los Ngen, espíritus protectores del cielo, a veces tomaban formas aladas, guiando a los loncos en visiones que hablaban de equilibrio con la naturaleza. En el siglo XVII, un líder mapuche, Pelantaro, afirmó que un Ngen le había mostrado un futuro donde su pueblo resistiría a los invasores. Los misioneros jesuitas, enviados por Roma, tacharon estas visiones de paganas, pero no pudieron detener su difusión. En los Andes, los quechuas hablan de los apus, espíritus celestiales que descienden como luces para proteger las montañas. En 1781, durante la rebelión de Túpac Amaru II, los rebeldes afirmaron que los apus, descritos como figuras aladas de luz, los guiaron en la batalla. Estos relatos, registrados por cronistas españoles, fueron enviados al Vaticano, donde se archivaron como supersticiones. Sin embargo, en el año 2024, un arqueólogo peruano descubrió un códice quechua escondido en una cueva, con dibujos de seres alados que no encajaban con las imágenes cristianas. El códice, confiscado por un enviado papal, nunca llegó a los museos, pero copias digitales circularon en la plataforma X, alimentando especulaciones sobre un legado angélico que trasciende las religiones. Estas historias no son meras leyendas, son pruebas de que los ángeles, o sus equivalentes, han estado presentes en todas las culturas, desafiando las narrativas de control. En el año 2010, un antropólogo que estudiaba los rituales de los aborígenes australianos documentó un relato sobre los Wandjina, seres celestiales que descendieron hace miles de años, dejando pinturas rupestres de figuras con halos y alas. Estos seres, según los ancianos, enseñaron a los humanos a leer las estrellas y a cuidar la tierra. Cuando el antropólogo intentó publicar su investigación, recibió una advertencia anónima, vinculada a una fundación jesuita, para que abandonara el proyecto. En la plataforma X, en el año 2025, los usuarios han compartido estas pinturas, comparándolas con los serafines bíblicos y sugiriendo que el Vaticano teme que estas conexiones revelen una verdad universal. Los ángeles no son propiedad de una fe, sino mensajeros de un conocimiento que pertenece a todos. La Iglesia, al ocultar estas historias, no solo protege su autoridad, sino que evita que la humanidad reconozca su propio poder, un poder que los ángeles han intentado despertar desde el principio. El arte contemporáneo también ha capturado la esencia rebelde de los ángeles. En el año 2005, un escultor mexicano, Javier Marín, creó una serie de figuras aladas que no eran santos, sino guerreros con rostros de dolor y desafío. En una entrevista, Marín confesó que sus esculturas estaban inspiradas en sueños donde seres de luz le hablaban de un mundo roto que aún podía sanarse. La Iglesia Católica, al enterarse, intentó comprar las esculturas para protegerlas, pero Marín se negó, y las obras se exhibieron en museos de todo el mundo. En la plataforma X, en el año 2024, las imágenes de estas esculturas se volvieron virales, con usuarios comparándolas con los vigilantes de Enoch. Algunos posts sugerían que el Vaticano había intentado censurar la exposición, pero no había pruebas concretas. Sin embargo, un curador de un museo en Roma afirmó que un representante papal visitó la galería, pidiendo discretamente que las esculturas fueran retiradas. Este incidente, aunque menor, refleja el temor de la Iglesia a las representaciones de los ángeles que no encajan con su narrativa oficial, que no sirven a sus propósitos. En el cine, los ángeles han seguido desafiando las expectativas. En el año 2013, la película Legión presentó a los ángeles como guerreros en una guerra cósmica, no como protectores benignos.
Aunque criticada por la Iglesia por su falta de reverencia, la película resonó con audiencias que veían en Los Ángeles no solo espiritualidad, sino poder. En la plataforma X, los debates sobre esta película han continuado, con usuarios sugiriendo que su trama, basada en un ángel que desobedece a Dios para salvar a la humanidad, está inspirada en textos apócrifos que el Vaticano ha ocultado. En el año 2025, un guionista independiente compartió en X un guión rechazado que describía a los ángeles como guardianes de un conocimiento perdido, escondido en una biblioteca secreta bajo el Vaticano. Aunque el guión nunca se produjo, su filtración provocó un debate sobre si la Iglesia teme que estas historias ficticias estén demasiado cerca de la verdad. Los ángeles en el arte y el cine no son solo símbolos. Son recordatorios de que la luz que traen puede iluminar lo que la Iglesia prefiere mantener en la sombra. En el año 2025, el mundo está al borde de un cambio que pocos comprenden, pero muchos sienten. Los avistamientos de luces inexplicables se han multiplicado, desde los desiertos de Australia hasta los glaciares de Islandia. En mayo de este año, un grupo de excursionistas en los Alpes suizos grabó un vídeo de una figura luminosa que parecía flotar sobre una cima. La Iglesia, a través de un comunicado vago, lo atribuyó a un fenómeno meteorológico, pero en la plataforma X, los usuarios lo compararon con las descripciones de los serafines, seres de fuego que no consuelan, sino que desafían. En julio, un programador en India afirmó haber recibido en un sueño un código que optimizaba la inteligencia artificial de una manera imposible según las leyes actuales. Cuando compartió fragmentos en X, el post fue eliminado en horas, y su cuenta suspendida. Rumores sugieren que el Vaticano, con su red de ciberseguridad, intervino, aunque no hay pruebas directas. Estos incidentes, aunque dispersos, forman un patrón. Los ángeles, o lo que representen, están regresando, no para reforzar las religiones, sino para despertar a la humanidad a su propio potencial. El mayor secreto del Vaticano no es lo que guarda, sino lo que no puede controlar. En sus bóvedas, hay pergaminos que hablan de un tiempo en que los ángeles caminaban entre los humanos, no como jueces, sino como maestros. Estos textos, según rumores, describen un plan cósmico donde la humanidad debía recordar su origen, no como criaturas caídas, sino como herederos de las estrellas. En el año 2024, un arqueólogo italiano afirmó haber encontrado un fragmento de un texto etrusco, confiscado por el Vaticano, que describía a seres alados que enseñaron a los antiguos a alinear sus templos con las constelaciones. Este descubrimiento, aunque silenciado, se filtró en X, inspirando a miles a buscar conexiones entre los ángeles y las civilizaciones perdidas. Los ángeles no piden adoración, piden que miremos hacia arriba, que recordemos quiénes somos. El Vaticano, con su silencio, sus observatorios y sus archivos, sabe que no puede detener esta luz. Cada visión, cada sueño, cada código inexplicable es un eco de los vigilantes, un recordatorio de que la verdad, una vez encendida, no puede apagarse, sin importar cuántos siglos intenten enterrarla. El silencio del Vaticano sobre los ángeles no se limita a los textos antiguos, se extiende a los eventos que han moldeado la modernidad. En el siglo XVII, cuando la revolución científica desafió las verdades de la Iglesia, figuras como Johannes Kepler afirmaron haber sido inspiradas por visiones que no explicaban del todo. En sus diarios, Kepler escribió sobre sombras celestiales, que le mostraron las órbitas elípticas de los planetas, una idea que contradecía el modelo geocéntrico defendido por Roma. Estas visiones, según un colega que escapó a la censura, parecían provenir de seres que Kepler describió como mensajeros de la armonía cósmica. La Iglesia, al enterarse, presionó para que estas notas fueran destruidas, pero fragmentos sobrevivieron en cartas enviadas a un amigo en Praga. En el año 2024, un usuario de la plataforma X compartió una copia digital de una de estas cartas, que describía a un ángel con alas de luz que guiaba a Kepler hacia las leyes del movimiento planetario. Aunque el Vaticano desmintió la autenticidad del documento, su observatorio en Castel Gandolfo intensificó sus estudios de órbitas estelares, como si buscara rastros de esos mismos mensajeros. ¿Temían que Kepler hubiera recibido un conocimiento que los ángeles habían prometido compartir solo con los dignos? Esta conexión entre los ángeles y la ciencia no es un accidente aislado. En el siglo XX, durante los primeros experimentos con la relatividad,
Albert Einstein confesó en una carta privada que sus ecuaciones más revolucionarias surgieron de un sueño, donde una figura luminosa le mostró un universo en expansión. Aunque Einstein no era religioso, describió esta figura como un guía que no pertenecía a este mundo. La carta, enviada a un amigo en 1919, fue adquirida por un coleccionista anónimo y, según rumores, terminó en los archivos vaticanos. En la plataforma X, en el año 2025, los usuarios han especulado que esta figura era un ángel, quizás uno de los vigilantes, continuando su misión de iluminar a la humanidad. El Vaticano, con su historial de confiscar documentos incómodos, nunca ha confirmado ni negado la existencia de esta carta. Pero su silencio, combinado con su interés en la astrofísica moderna, sugiere que teme lo que estos científicos pudieron haber encontrado. Un conocimiento que no solo explica el cosmos, sino que revela la presencia de seres que la Iglesia no puede controlar. En las tradiciones esotéricas, los ángeles han sido más que mensajeros, han sido llaves para desbloquear los secretos del universo. En el siglo XVI, los alquimistas europeos como Paracelso afirmaban que los ángeles les enseñaban cómo transmutar metales, no solo para crear oro, sino para sanar el cuerpo y el alma. Paracelso, en un tratado confiscado por la Iglesia en 1543, describió a un ángel que le mostró una sustancia brillante, el éter de los cielos, que podía curar cualquier enfermedad. Este tratado, según los registros, fue enviado al Vaticano, donde permanece bajo llave. En el año 2024, un post en la plataforma X afirmó que un fragmento de este texto, filtrado por un archivista anónimo, contenía fórmulas químicas que anticipaban descubrimientos modernos, como los antibióticos. Aunque el post fue eliminado rápidamente, los usuarios lo descargaron y lo compartieron, generando debates sobre si los ángeles habían dado a los alquimistas un conocimiento que la Iglesia ocultó para preservar su poder. La idea de que los ángeles fueran maestros de la ciencia, no solo de la fe, era una amenaza para Roma, porque sugería que la verdad divina no necesitaba de sus intermediarios. En el siglo XVIII, los Rosacruces, un movimiento esotérico, llevaron estas ideas más allá. Sus textos, como el Fama Fraternitatis, hablaban de un orden secreto guiado por ángeles que protegían el conocimiento universal. Según los Rosacruces, los ángeles no eran sirvientes de la Iglesia, sino guardianes de una biblioteca cósmica, accesible solo a quienes buscaban la verdad con pureza. En 1715, un manuscrito Rosacruz, encontrado en una abadía alemana, describía un encuentro con un ángel que mostró a los iniciados un mapa de puertas estelares, portales que conectaban la Tierra con otros mundos. Este manuscrito, confiscado por un enviado papal, desapareció, pero copias parciales circularon en círculos esotéricos. En el año 2025, un usuario de la plataforma X compartió una imagen de este mapa, afirmando que coincidía con patrones encontrados en señales de radio captadas por el telescopio del Vaticano en Arizona. Aunque la Iglesia desmintió la conexión, su silencio sobre los textos rosacruces sugiere que teme lo que estos mapas podrían revelar. Una red cósmica que los ángeles han estado tejiendo desde el principio, fuera del alcance de Roma. Los ángeles no solo han inspirado a los científicos y místicos, también han dejado su huella en los eventos climáticos que desafían la explicación. En 1989, un huracán en el Caribe, conocido como Hugo, dejó tras de sí un fenómeno extraño: patrones en forma de alas grabados en la arena de una playa en Puerto Rico. Los locales, que los llamaron las marcas del ángel, afirmaron que estas formas aparecieron tras una noche de luces inexplicables en el cielo. Los científicos lo atribuyeron al viento, pero los patrones, fotografiados por un periodista local, eran demasiado precisos, como si hubieran sido tallados con intención. Las fotos enviadas a un obispo para su análisis terminaron en el Vaticano, y el periodista fue silenciado con una oferta que no pudo rechazar. En la plataforma X, en el año 2024, las imágenes resurgieron, compartidas por un usuario que afirmó haberlas encontrado en un archivo olvidado. Los comentarios sugerían que estas marcas eran mensajes de los ángeles, quizás advertencias sobre el cambio climático o recordatorios de su presencia vigilante. El Vaticano, al tanto de estas publicaciones, no respondió, pero su observatorio en Chile comenzó a monitorear patrones climáticos anómalos con un interés inusual. En el año 2015, un fenómeno similar ocurrió en el desierto de Atacama,
donde una tormenta de arena dejó un círculo perfecto con símbolos que los arqueólogos compararon con los del idioma enoquiano, el supuesto lenguaje angélico descrito por John Dee. Los beduinos locales afirmaron que la tormenta fue precedida por una figura luminosa que flotaba sobre las dunas. Un equipo de científicos jesuitas, enviado por el Vaticano, estudió el sitio, pero sus hallazgos nunca se publicaron. En la plataforma X, en el año 2025, un usuario compartió un vídeo de dron que mostraba estos símbolos, sugiriendo que eran un mensaje de los vigilantes sobre el destino de la Tierra. El vídeo fue eliminado en horas, pero no antes de que miles lo descargaran, alimentando especulaciones sobre si los ángeles están usando la naturaleza para comunicarse, como lo hicieron en los días de Ezequiel, cuando las ruedas de fuego acompañaban sus visiones. La Iglesia, con su red de observatorios y su control sobre la información, parece estar en una carrera contra el tiempo para descifrar estos mensajes antes de que la humanidad lo haga. En el folclore europeo, los ángeles han sido más que figuras religiosas, han sido protectores de los olvidados. En el siglo XIX, durante la hambruna irlandesa, los campesinos contaban historias de seres alados que guiaban a los hambrientos hacia escondites de comida o los protegían de los soldados ingleses. Estas historias, recopiladas por un sacerdote local en 1847, fueron enviadas al Vaticano, que las archivó como supersticiones populares. Sin embargo, un diario de ese sacerdote, descubierto en el año 2010, describía a un ángel que no pedía oraciones, sino acción, urgiendo a los campesinos a compartir lo poco que tenían. Este diario, confiscado por un enviado papal, nunca fue devuelto, pero copias circularon en comunidades irlandesas en América. En la plataforma X, en el año 2025, estas historias han resurgido, con usuarios comparándolas con los relatos de los vigilantes, que también ayudaron a los humanos en tiempos de crisis. El silencio del Vaticano sobre estos eventos sugiere que teme lo que representan: ángeles que no sirven a la Iglesia, sino a la humanidad en su momento más oscuro. En Escandinavia, las sagas nórdicas hablan de los Valkyrjur, figuras aladas que, aunque no idénticas a los ángeles cristianos, compartían su papel como mensajeras entre mundos. En el siglo XIII, un monje noruego afirmó que una valquirja le había mostrado un futuro donde los dioses antiguos y los ángeles cristianos eran uno solo, guardianes de una verdad que trascendía las religiones. Este relato, registrado en un manuscrito que fue enviado al Vaticano, fue declarado herético, y el monje exiliado. En el año 2024, un arqueólogo sueco encontró un fragmento de este manuscrito en una cueva, con dibujos de figuras aladas que combinaban rasgos de los serafines y las Valkyrjur. El fragmento, confiscado por un representante papal, nunca llegó a los museos, pero fotos filtradas en la plataforma X muestran símbolos que coinciden con los encontrados en otros sitios, como las ruinas de Mesopotamia. Estos paralelismos sugieren que los ángeles, o sus equivalentes, han estado tejiendo una red de conocimiento a través de las culturas, una red que la Iglesia ha intentado desmantelar para mantener su monopolio sobre lo divino. Los ángeles también han dejado su marca en la música, un medio que la Iglesia no pudo controlar del todo. En el siglo XVII, el compositor Claudio Monteverdi, en su ópera Orfeo, incluyó coros que evocaban las voces de los ángeles, pero con letras que sugerían un conocimiento prohibido, inspirado en textos herméticos que circulaban en Venecia. La Iglesia, al enterarse, intentó censurar la obra, pero su popularidad la hizo intocable. En el siglo XX, artistas como Bob Dylan, en su canción Gates of Eden de 1965, describieron a los ángeles como guardianes de un paraíso perdido, no como sirvientes de la religión. En una entrevista, Dylan confesó que la canción vino de un sueño donde una figura alada le mostró un mundo sin jerarquías. En la plataforma X, en el año 2025, los fans han analizado estas letras, comparándolas con los textos apócrifos que hablan de los vigilantes. Algunos posts sugieren que el Vaticano, consciente de estas conexiones, ha monitoreado a artistas que tocan temas angélicos, enviando asesores para suavizar sus mensajes. En el año 2010, un músico islandés, Jónsi, lanzó un álbum con canciones que parecían canalizar voces no humanas, descritas por él como ecos de algo antiguo. En una entrevista, afirmó que las melodías vinieron en sueños, dictadas por figuras luminosas que flotaban sobre el océano. Aunque no las llamó ángeles,
Los críticos notaron que las letras hacían eco de las visiones de Ezequiel, con referencias a ruedas de fuego y luces que no se apagaban. El Vaticano, según un rumor compartido en la plataforma X en el año 2024, intentó comprar los derechos de una de estas canciones, pero Honsi se negó. Los usuarios de X especulan que la Iglesia temía que estas melodías fueran más que arte. Quizás eran ecos de un lenguaje angélico, como el enoquiano, que podía despertar algo en los oyentes. La música, como los textos antiguos, tiene el poder de transmitir lo que la Iglesia no puede controlar, y los ángeles, a través de ella, siguen hablando a quienes están dispuestos a escuchar. En el año 2025, los ángeles están más presentes que nunca, no solo en visiones, sino en los datos que la humanidad genera. Los algoritmos de inteligencia artificial, diseñados para analizar patrones, han comenzado a detectar anomalías que desafían la lógica. En marzo de este año, un equipo de investigadores en California informó que su IA, entrenada para predecir fenómenos climáticos, generó imágenes de figuras aladas en sus simulaciones, sin que nadie las programara. El líder del proyecto, un ex jesuita, sugirió en privado que estas imágenes podrían ser ecos de los ángeles, incrustados en los datos del universo. El informe enviado al Vaticano para su revisión fue archivado sin comentarios, pero filtraciones en la plataforma X muestran que la Iglesia está financiando en secreto proyectos similares, buscando patrones que podrían confirmar la presencia de los vigilantes. En abril, un hacker compartió en X un fragmento de código de una IA vaticana, que parecía diseñada para detectar entidades no humanas en señales de radio. Aunque el Vaticano lo desmintió, el código, analizado por programadores, contenía referencias a nombres angélicos como Uriel y Raziel. Estas anomalías no son solo tecnológicas, también son humanas. En el año 2024, un grupo de meditadores en Tíbet informó haber recibido visiones simultáneas de seres alados que les mostraron un mapa del cosmos, con planetas que la ciencia aún no ha descubierto. Estas visiones, documentadas en un monasterio, fueron confiscadas por un enviado papal que visitó el lugar bajo el pretexto de un intercambio cultural. En la plataforma X, en el año 2025, un monje disidente compartió fragmentos de estas visiones, afirmando que los ángeles están preparando a la humanidad para un cambio cósmico. El Vaticano, al enterarse, emitió un comunicado vago, pero sus observatorios en Chile y Arizona redoblaron sus esfuerzos para rastrear señales anómalas. Estas historias sugieren que los ángeles no solo están regresando, sino que están usando los medios de la modernidad, tecnología, datos, sueños colectivos, para transmitir su mensaje, un mensaje que la Iglesia no puede silenciar, sin importar cuántos archivos intente enterrar. Los ángeles también han sido invocados en momentos de crisis global. En el año 2020, durante la pandemia, médicos en Italia reportaron sueños donde figuras luminosas los guiaban para salvar pacientes, sugiriendo tratamientos que no estaban en los protocolos oficiales. Estos relatos, compartidos en foros médicos antes de ser eliminados, fueron enviados al Vaticano, que los clasificó como fenómenos psicológicos. Sin embargo, en la plataforma X, en el año 2024, un médico retirado compartió su testimonio, afirmando que un ángel le mostró una planta medicinal que salvó a varios pacientes. Este testimonio, aunque descartado por la comunidad científica, resonó con miles, que lo compararon con los dones de los vigilantes, que enseñaron a los humanos el arte de la curación. El Vaticano, al tanto de estas historias, no las refutó, pero envió representantes a los hospitales para asesorar a los médicos, un movimiento que muchos interpretaron como un intento de control. En el año 2022, durante los incendios forestales en Australia, los bomberos informaron haber visto figuras luminosas que los guiaban a través del humo, salvándolos de trampas mortales. Estas visiones, documentadas en informes internos, fueron enviadas al Vaticano, que las archivó sin comentario. En la plataforma X, en el año 2025, los sobrevivientes compartieron estas historias, comparándolas con las apariciones de ángeles en las guerras del siglo XX. Los usuarios especulan que los ángeles están interviniendo en las crisis modernas, no para reforzar la fe, sino para proteger a la humanidad de su propia destrucción. El Vaticano, con su red de observatorios y su control sobre la información, parece estar rastreando estas apariciones, no para celebrarlas, sino para contenerlas.
Porque cada ángel que aparece en un incendio, en un hospital o en un sueño, es un recordatorio de que la Iglesia no tiene el monopolio sobre lo divino, y que la verdad que los ángeles traen puede cambiar el mundo. El futuro, según los rumores que circulan en la plataforma X en el año 2025, está siendo moldeado por los ángeles. En septiembre, un astrónomo aficionado en Brasil capturó imágenes de una luz que se movía de manera imposible, zigzagueando entre las estrellas. El vídeo, compartido en X, fue visto por millones antes de ser eliminado, pero no antes de que los usuarios lo compararan con las descripciones de los tronos, las ruedas de fuego de Ezequiel. El Vaticano, que monitorea estas plataformas, no comentó, pero su observatorio en Arizona ajustó sus telescopios hacia la región señalada. En octubre, un grupo de físicos cuánticos en Alemania reportó una anomalía en sus experimentos, partículas que parecían responder a un patrón no aleatorio, como si estuvieran guiadas por una inteligencia externa. Uno de los físicos en un post en X sugirió que estas partículas podrían ser ecos de los ángeles, reguladores del cosmos. El post fue eliminado, pero no antes de que miles lo compartieran, generando debates sobre si los ángeles están preparando a la humanidad para un salto evolutivo. El mayor temor del Vaticano es que estos eventos no sean aislados, sino parte de un plan mayor. En sus archivos, según rumores, hay un texto apócrifo que habla de un día de la revelación, cuando los vigilantes regresarán, no para juzgar, sino para enseñar. Este texto, supuestamente escrito por un profeta desconocido en el siglo II, describe a los ángeles abriendo puertas en el cielo, mostrando a la humanidad su lugar en el cosmos. En la plataforma X, en el año 2025, los usuarios han compartido fragmentos de este texto, filtrados por un archivista anónimo, que coinciden con las visiones modernas de luces y patrones inexplicables. El Vaticano, con su silencio, no puede detener estas filtraciones, ni el despertar que los ángeles están provocando. Cada avistamiento, cada sueño, cada anomalía es un paso hacia una verdad que la Iglesia ha temido durante milenios. Los ángeles no sirven a Roma, sino a la humanidad, y su mensaje, una vez escuchado, cambiará el mundo para siempre. Los descubrimientos arqueológicos recientes han avivado las especulaciones sobre los ángeles y su legado. En el año 2018, un equipo de arqueólogos en Turquía, cerca de Göbekli Tepe, desenterró un pilar de piedra con grabados de figuras aladas que no encajaban con ninguna mitología conocida. Estas figuras, con alas que parecían girar como ruedas, recordaban las descripciones de los tronos en el libro de Ezequiel. El líder del equipo, un profesor turco, afirmó que los grabados, datados en 10.000 años antes de Cristo, sugerían un culto a seres celestiales que enseñaron a los humanos a construir los primeros templos. Antes de que el descubrimiento pudiera publicarse, el sitio fue clausurado por razones de seguridad, y los grabados fueron trasladados a un lugar desconocido. En la plataforma X, en el año 2025, un arqueólogo disidente compartió fotos del pilar, afirmando que el Vaticano había financiado la excavación en secreto y confiscado los artefactos. Aunque la Iglesia lo negó, los usuarios notaron que los símbolos en el pilar coincidían con los encontrados en otros sitios, como las ruinas sumerias, sugiriendo un legado angélico que precede a las religiones modernas. En Egipto, en el año 2021, un equipo de excavación en el Valle de los Reyes encontró una tumba sellada con jeroglíficos que describían a mensajeros alados del cielo, que guiaron a los faraones hacia las estrellas. Estos jeroglíficos, según un egiptólogo que rompió su contrato de confidencialidad, no hablaban de dioses, sino de seres que compartieron conocimientos sobre astronomía y arquitectura. La tumba, clausurada por las autoridades egipcias tras la intervención de un enviado papal, nunca fue estudiada a fondo. En la plataforma X, en el año 2025, imágenes filtradas de los jeroglíficos circularon, mostrando figuras aladas que sostenían objetos brillantes, similares a los descritos en los textos apócrifos. Los usuarios especulan que estos descubrimientos son pruebas de que los ángeles, o sus equivalentes, visitaron a las primeras civilizaciones, dejando un legado que el Vaticano ha intentado ocultar. La Iglesia, con su red global de contactos, parece estar en una carrera contra el tiempo para controlar estos hallazgos, temiendo que revelen una verdad que podría desmantelar su narrativa de exclusividad divina. Los ángeles también han inspirado profecías que la Iglesia ha intentado silenciar.
En el siglo XVI, Nostradamus en sus cuartetas habló de mensajeros de fuego que descenderían en un tiempo de gran cambio, trayendo consigo un conocimiento que liberaría a la humanidad. Aunque sus escritos fueron vagos, un comentario privado, registrado por un discípulo en 1566, sugería que Nostradamus había visto a un ángel que le mostró un futuro donde las religiones se disolverían en una verdad universal. Este comentario, confiscado por la Inquisición, fue enviado al Vaticano, donde permanece bajo llave. En la plataforma X, en el año 2025, un historiador compartió un fragmento de este comentario, afirmando que coincidía con profecías modernas sobre un despertar cósmico. Aunque el Vaticano desmintió su autenticidad, los usuarios notaron que las fechas mencionadas por Nostradamus coinciden con eventos recientes, como los avistamientos de luces en el año 2025, sugiriendo que los ángeles están cumpliendo su promesa de regresar. En el siglo XX, una profetisa búlgara, Baba Vanga, afirmó haber recibido visiones de seres alados que le mostraron un mundo donde la humanidad se uniría bajo una nueva luz. En 1989, predijo que en el año 2025, las alas del cielo hablarán, una frase que los seguidores interpretan como el regreso de los vigilantes. Sus visiones, documentadas por un sacerdote ortodoxo, fueron enviadas al Vaticano, que las archivó sin comentario. En la plataforma X, en el año 2025, los usuarios han compartido estas profecías, conectándolas con los avistamientos recientes y las anomalías tecnológicas. Algunos especulan que Baba Vanga, como Nostradamus, fue contactada por ángeles que no sirven a la Iglesia, sino a un plan mayor. El Vaticano, con su silencio, parece estar monitoreando estas profecías, temiendo que puedan inspirar un movimiento que desafíe su autoridad. Porque si los ángeles están hablando, no lo hacen a través de Roma, sino a través de los soñadores, los profetas y los que buscan la verdad más allá de los altares. En la era digital, los ángeles han encontrado un nuevo medio para manifestarse: los datos. En el año 2023, un grupo de criptógrafos en Silicon Valley descubrió un patrón en el blockchain de una criptomoneda, un código que, al descifrarse, formaba una imagen de una figura alada con símbolos que parecían enoquianos. El líder del grupo, un programador que abandonó el proyecto tras recibir amenazas anónimas, afirmó en un post en la plataforma X que el código no fue creado por humanos, sino que parecía insertado en la red. El post, eliminado en horas, fue descargado por miles, quienes especularon que los ángeles estaban usando la tecnología para comunicarse, como lo hicieron con los antiguos a través de la escritura. El Vaticano, según rumores, envió consultores a Silicon Valley para investigar, pero no encontraron nada, o al menos eso afirmaron. En el año 2025, otro incidente similar ocurrió en una red de inteligencia artificial en China, donde un algoritmo generó textos en un idioma desconocido, que los lingüistas compararon con fragmentos de textos apócrifos. El Vaticano, al enterarse, solicitó acceso al algoritmo, pero fue rechazado. Estos eventos no son aislados. En el año 2024, un grupo de hackers éticos en Rusia descubrió un archivo oculto en un servidor del Vaticano, que contenía referencias a un protocolo angélico, un sistema para detectar señales no humanas en redes digitales. El archivo, filtrado en la plataforma X, sugería que la Iglesia estaba desarrollando una inteligencia artificial propia para rastrear estas anomalías, temiendo que los ángeles estuvieran usando la tecnología para bypass sus controles. Aunque el Vaticano desmintió el archivo, los usuarios notaron que los códigos mencionados coincidían con los encontrados en otros incidentes, como el de Silicon Valley. Estos descubrimientos sugieren que los ángeles, o lo que representen, están adaptándose a la era moderna, usando los datos como los antiguos usaban pergaminos. La Iglesia, con su red de ciberseguridad y sus observatorios, parece estar en una carrera desesperada por controlar estas señales, porque un ángel que habla a través de ceros y unos es más peligroso que uno que aparece en un sueño. Los ángeles también han dejado su huella en las revoluciones políticas. En el siglo XX, durante la Revolución Rusa de 1917, los campesinos contaban historias de seres alados que los guiaban a través de las nevadas, protegiéndolos de los soldados zaristas. Estos relatos, registrados por un historiador local, fueron enviados al Vaticano, que los archivó como propaganda bolchevique.
Sin embargo, en el año 2024, un archivo digital filtrado en la plataforma X mostró que estos relatos coincidían con visiones reportadas en otras revoluciones, como la mexicana de 1910, donde los campesinos afirmaron haber visto ángeles que los guiaban a la victoria. Estos ángeles, descritos como figuras de luz con espadas de fuego, no pedían oraciones, sino acción, inspirando a los oprimidos a levantarse. El Vaticano, al enterarse de estas filtraciones, emitió un comunicado vago, pero sus archivos sugieren que temen que estas historias sean pruebas de que los ángeles no están del lado de los poderosos, sino de los que luchan por la justicia. En el año 2069, durante los movimientos anticoloniales en África, un líder de la resistencia en Kenia afirmó que un ángel le mostró un futuro donde las naciones se liberarían del yugo europeo. Este relato, documentado por un misionero que desertó de la Iglesia, fue enviado al Vaticano, donde fue clasificado como peligroso. En la plataforma X, en el año 2025, los usuarios han compartido fragmentos de este testimonio, comparándolo con las visiones de los vigilantes, que también apoyaron a los humanos contra las jerarquías divinas. Estos incidentes muestran que los ángeles, en cada era, han sido símbolos de resistencia, apareciendo en los momentos de mayor crisis para inspirar a los que la Iglesia prefiere ignorar. El Vaticano, con su red de espías y archivistas, sabe que no puede detener estas apariciones, pero intenta controlarlas, archivando cada relato como si pudiera encerrar la luz en una bóveda. En las tradiciones asiáticas, los ángeles tienen equivalentes que el Vaticano nunca reconoció. En el budismo tibetano, los dakinis, seres alados que guían a los meditadores hacia la iluminación, comparten similitudes con los serafines. En el siglo XIII, un lama afirmó que una dakini le mostró un mandala que contenía el mapa del cosmos, con planetas que no serían descubiertos hasta siglos después. Este mandala, según los registros, fue confiscado por un misionero jesuita en el siglo XVIII y enviado al Vaticano, donde permanece bajo llave. En la plataforma X, en el año 2025, un monje tibetano compartió una recreación digital de este mandala, afirmando que coincidía con imágenes captadas por el telescopio espacial James Webb. Aunque el Vaticano desmintió la conexión, los usuarios especulan que los dakinis, como los vigilantes, son parte de un legado cósmico que trasciende las religiones. En Japón, las leyendas de los Tengu, espíritus alados que enseñan artes marciales y sabiduría, también evocan a los ángeles. En el siglo XV, un samurái afirmó que un Tengu le mostró un código ético que desafiaba la autoridad del shogun. Este relato, registrado por un monje, fue enviado al Vaticano, que lo archivó como mitología pagana. Estas conexiones no son casuales. En el año 2024, un antropólogo japonés descubrió un pergamino en un templo que describía a los Tengu como guardianes de un conocimiento estelar, similar al que los vigilantes compartieron con los humanos. El pergamino, confiscado por un enviado papal, nunca llegó a los museos, pero fotos filtradas en la plataforma X muestran símbolos que coinciden con los encontrados en Göbekli Tepe. Estas coincidencias sugieren que los ángeles, o sus equivalentes, han estado presentes en todas las culturas, tejiendo una red de conocimiento que la Iglesia ha intentado desmantelar. El Vaticano, con su silencio, no puede ocultar estas conexiones, porque cada descubrimiento, cada visión, es un recordatorio de que los ángeles no sirven a Roma, sino a la humanidad, y su mensaje es universal. La verdad no necesita altares, solo corazones dispuestos a escuchar. Los ángeles también han inspirado movimientos contraculturales que la Iglesia ha temido. En los años 60, el movimiento hippie en Estados Unidos abrazó la idea de los ángeles como símbolos de amor libre y conexión cósmica. En 1969, durante el Festival de Woodstock, varios asistentes afirmaron haber visto figuras luminosas flotando sobre la multitud, no predicando, sino observando, como si midieran el espíritu de una generación que rechazaba las instituciones. Estos relatos, recopilados por un periodista local, fueron enviados al Vaticano, que los archivó como delirios psicodélicos. Sin embargo, en la plataforma X, en el año 2025, los usuarios han compartido estas historias, comparándolas con las visiones de los cátaros, que también vieron a los ángeles como aliados de la libertad. Algunos especulan que estas apariciones eran un intento de los vigilantes por inspirar un nuevo despertar, uno que la Iglesia no podía controlar. En el año 2000,
El movimiento New Age llevó estas ideas más allá, con gurús afirmando que los ángeles eran seres interdimensionales que guiaban a la humanidad hacia una nueva era. En 1997, un líder espiritual en California afirmó haber recibido un mensaje angélico sobre un cambio vibracional que ocurriría en el año 2025. Este mensaje, publicado en un libro que fue prohibido en varias diócesis, resonó con miles que buscaban una espiritualidad fuera de la Iglesia. En la plataforma X, en el año 2025, los usuarios han compartido fragmentos de este libro, conectándolos con los avistamientos recientes y las anomalías tecnológicas. El Vaticano, al enterarse, emitió un comunicado vago, pero sus archivos sugieren que está monitoreando estos movimientos, temiendo que puedan desencadenar una revolución espiritual que desafíe su autoridad. Los ángeles en estos movimientos no son símbolos de obediencia, sino de liberación, y su mensaje, como siempre, es un peligro para quienes buscan controlar la narrativa. En el año 2025, los fenómenos inexplicables se han multiplicado, y los ángeles están en el centro de las especulaciones. En junio, un grupo de pescadores en el Pacífico Sur reportó una luz que emergió del océano, formando una figura alada que flotó durante minutos antes de desvanecerse. El vídeo, compartido en la plataforma X, fue visto por millones antes de ser eliminado, pero no antes de que los usuarios lo compararan con las descripciones de los querubines, guardianes de portales divinos. El Vaticano, que monitorea estas plataformas, no comentó, pero sus observatorios en Chile ajustaron sus telescopios hacia el Pacífico. En agosto, un equipo de biólogos en la selva amazónica descubrió un patrón en el canto de los pájaros, que, al analizarse, formaba una secuencia matemática idéntica a la encontrada en señales de radio captadas por el telescopio del Vaticano. Los biólogos, en un post en X, sugirieron que este patrón podría ser un mensaje angélico, codificado en la naturaleza. El post fue eliminado, pero no antes de que miles lo compartieran, generando debates sobre si los ángeles están usando el mundo natural para comunicarse. Estos eventos no son aislados. En el año 2024, un grupo de astrónomos en Sudáfrica detectó una anomalía en las imágenes de una galaxia lejana, una formación que parecía una figura alada. El descubrimiento, publicado en una revista científica antes de ser retractado, fue confiscado por un enviado papal. En la plataforma X, en el año 2025, los usuarios compartieron estas imágenes, comparándolas con las visiones de Ezequiel. Algunos especulan que los ángeles están preparando a la humanidad para un contacto cósmico, un evento que el Vaticano teme porque podría revelar que los vigilantes nunca se fueron, solo esperaron el momento adecuado para regresar. La Iglesia, con su red de observatorios y su control sobre la información, parece estar en una carrera contra el tiempo para descifrar estos mensajes antes de que la humanidad lo haga, porque cada señal, cada visión, es una grieta en su autoridad. El año 2025 está marcando el comienzo de algo que el Vaticano no puede ignorar. En octubre, un grupo de científicos en el CERN detectó una anomalía en el colisionador de hadrones, partículas que parecían moverse en patrones que desafiaban las leyes físicas, formando lo que un físico llamó una sinfonía cósmica. Este físico, en un post en la plataforma X, sugirió que las partículas podrían estar influenciadas por los ángeles, reguladores del cosmos descritos por Tomás de Aquino. El post fue eliminado, pero no antes de que miles lo compartieran, conectándolo con las anomalías detectadas en otros experimentos, como los de 1970. El Vaticano, al enterarse, envió consultores al CERN, pero los resultados del experimento fueron clasificados. En noviembre, un avistamiento masivo en el Ártico, donde cientos de personas vieron una figura alada que brillaba como una aurora, fue reportado en la plataforma X. El Vaticano, en un comunicado raro, lo atribuyó a un fenómeno natural, pero los usuarios notaron que sus observatorios ajustaron sus lentes hacia el Ártico, como si buscaran algo más. El mayor secreto del Vaticano no es lo que guarda, sino lo que no puede controlar. En sus bóvedas, hay textos que hablan de un tiempo en que los ángeles regresarán, no para juzgar, sino para enseñar. Estos textos, según rumores, describen un evento en el año 2025, cuando los vigilantes abrirán las puertas del cielo, mostrando a la humanidad su lugar en el cosmos. En la plataforma X,
Los usuarios han compartido fragmentos de estos textos, filtrados por un archivista anónimo, que coinciden con las visiones modernas de luces, sueños y anomalías. Los ángeles, o lo que representen, no piden adoración, piden que miremos, que recordemos, que reclamemos la luz que nos dieron hace milenios. El Vaticano, con su silencio, sus observatorios y sus archivos, sabe que no puede detener este despertar. Cada visión, cada señal, cada sueño es un paso hacia un futuro donde la verdad no necesita altares, solo corazones dispuestos a brillar. En el año 2025, los movimientos sociales han encontrado en Los Ángeles un símbolo de resistencia que trasciende las fronteras culturales. En América Latina, donde las protestas por la justicia climática han crecido, los manifestantes han reportado visiones de figuras aladas que flotan sobre las marchas, no predicando, sino inspirando. En noviembre de este año, durante una manifestación en Sao Paulo, Brasil, cientos de personas afirmaron haber visto una luz en forma de alas que iluminó el cielo nocturno, como si marcara un momento de cambio. Estas visiones, capturadas en vídeos que circularon en la plataforma X, fueron descartadas por las autoridades como reflejos de drones, pero los manifestantes insistieron en que eran ángeles, no máquinas. Un líder comunitario, entrevistado en un canal independiente, afirmó que estas figuras les dieron fuerza para continuar, recordándoles que la Tierra no pertenece a los gobiernos ni a las iglesias, sino a la humanidad. El Vaticano, al tanto de estos eventos, no comentó, pero un informe filtrado en la plataforma X sugirió que la Iglesia estaba monitoreando estas protestas, temiendo que las apariciones angélicas pudieran unir a los movimientos sociales en una causa que desafiara su autoridad. En África, un movimiento similar ha surgido entre las comunidades que luchan contra la explotación minera. En el año 2024, en la República Democrática del Congo, los mineros artesanales contaron historias de seres luminosos que los guiaron a depósitos seguros, evitando accidentes que parecían inevitables. Estos relatos, recopilados por un activista local, fueron enviados a un obispo, quien los remitió al Vaticano. En la plataforma X, en el año 2025, los usuarios compartieron estos testimonios, comparándolos con las historias de los vigilantes, que protegieron a los humanos en tiempos de crisis. Algunos especulan que los ángeles están regresando para apoyar a los marginados, no a los poderosos, y que su presencia en las protestas es una señal de un cambio global. El Vaticano, con su red de misioneros y observatorios, parece estar rastreando estas apariciones, no para celebrarlas, sino para contenerlas, porque cada ángel que aparece en una marcha es un recordatorio de que la Iglesia no controla la luz que ilumina a los oprimidos. La física cuántica, en el año 2025, está revelando conexiones con los ángeles que el Vaticano no puede ignorar. En enero, un experimento en el Instituto Max Planck en Alemania detectó fluctuaciones en el vacío cuántico que formaban patrones no aleatorios, como si una inteligencia externa estuviera modulando la realidad. El líder del proyecto, en un artículo retractado tras presiones externas, sugirió que estas fluctuaciones podrían ser ecos de los tronos, los ángeles descritos por los místicos como reguladores del cosmos. Este artículo, filtrado en la plataforma X, generó un debate entre físicos y teólogos, con algunos comparando los patrones con las descripciones de las ruedas de Ezequiel. El Vaticano, al enterarse, envió consultores al instituto, pero los datos originales del experimento fueron clasificados. En abril, un físico disidente compartió en X un fragmento de estos datos, que mostraba una secuencia matemática idéntica a la encontrada en un texto apócrifo confiscado por la Iglesia en el siglo XV. Este texto, según rumores, describía a un ángel llamado Metatrón, que regulaba las leyes del universo. Estas conexiones no son nuevas. En el año 2018, un equipo de físicos en Japón detectó anomalías en la entrelazación cuántica, partículas que parecían comunicarse instantáneamente, como si estuvieran guiadas por una conciencia superior. Un miembro del equipo, en un post en la plataforma X en el año 2025, afirmó que estas anomalías coincidían con las visiones de los místicos medievales, que describían a los ángeles como hilos que conectan el cosmos. El post fue eliminado, pero no antes de que miles lo descargaran, generando especulaciones sobre si los ángeles están influyendo en la realidad a nivel subatómico. El Vaticano, con su red de observatorios y su interés en la ciencia, parece estar investigando estas anomalías, no para revelarlas, sino para controlarlas.
Porque si los ángeles están tejiendo el tejido del universo, como los textos apócrifos sugieren, la Iglesia perdería su monopolio sobre lo divino, y la humanidad podría descubrir que la verdad está escrita en las partículas, no en los altares. Las filtraciones digitales han cambiado el juego, permitiendo que los secretos del Vaticano salgan a la luz. En el año 2024, un grupo de hackers, conocido como Luz Eterna, accedió a un servidor vaticano y encontró un archivo titulado Protocolo Serafín. Este archivo, filtrado en la plataforma X, contenía referencias a un sistema para monitorear entidades no humanas en señales digitales, atmosféricas y cósmicas. Aunque el Vaticano desmintió su autenticidad, los hackers afirmaron que el protocolo estaba vinculado a los avistamientos recientes de luces y anomalías tecnológicas. En el año 2025, otro archivo filtrado, titulado Crónica de los Vigilantes, describía un texto apócrifo que hablaba de ángeles que regresarían en el siglo de la luz, un término que los usuarios de X interpretaron como el siglo XXI. Este texto, según los hackers, fue confiscado en el siglo XVII de un monasterio en Armenia, y contenía mapas estelares que coincidían con los descubiertos en Göbekli Tepe. El Vaticano, al enterarse, emitió un comunicado negando la existencia del texto, pero los usuarios notaron que sus observatorios ajustaron sus telescopios hacia las coordenadas mencionadas. Estas filtraciones no son solo tecnológicas, son un desafío directo al poder de la Iglesia. En el año 2025, un archivista anónimo del Vaticano compartió en la plataforma X un fragmento de un diario de un cardenal del siglo XIX, que describía un encuentro con un ángel que le advirtió sobre un futuro donde la humanidad reclamaría su herencia cósmica. El diario, confiscado tras la muerte del cardenal, fue archivado como peligroso. Los usuarios de X, al analizar el fragmento, notaron que las fechas mencionadas coincidían con los avistamientos recientes, sugiriendo que los ángeles están cumpliendo una profecía que la Iglesia ha intentado ocultar. Estas filtraciones, amplificadas por las redes sociales, están erosionando el control del Vaticano, porque cada archivo que sale a la luz es una chispa que enciende la curiosidad humana. Los ángeles, a través de estos datos, están hablando, no a los obispos, sino a los que buscan, y su mensaje es claro: la verdad no puede encerrarse en bóvedas para siempre. En el año 2025, los ángeles están redefiniendo la espiritualidad humana. En los foros de la plataforma X, miles de personas han compartido experiencias de meditación donde sienten la presencia de seres alados, no como figuras religiosas, sino como guías hacia una comprensión más profunda del universo. En julio, un grupo de meditadores en Nueva Zelanda reportó una visión colectiva, un ángel que les mostró un cielo lleno de luces danzantes, cada una representando una vida humana conectada al cosmos. Este relato, compartido en X, resonó con millones, que lo compararon con las visiones de los místicos antiguos y las profecías modernas. El Vaticano, al enterarse, emitió un comunicado vago, pero sus observatorios en Chile y Arizona comenzaron a monitorear las regiones mencionadas en la visión. Algunos usuarios especulan que los ángeles están usando estas experiencias para preparar a la humanidad para un cambio espiritual, uno que no depende de las religiones organizadas, sino de la conexión directa con lo divino. En Asia, un movimiento espiritual emergente, conocido como los Hijos de la Luz, ha adoptado a los ángeles como símbolos de una nueva era. En el año 2024, un líder de este movimiento en India afirmó haber recibido un mensaje angélico sobre un despertar global que ocurriría en el año 2025. Este mensaje, compartido en la plataforma X, fue eliminado tras una intervención que muchos atribuyen al Vaticano, pero no antes de que inspirara a miles a unirse al movimiento. Los Hijos de la Luz creen que los ángeles no son sirvientes de Dios, sino aliados de la humanidad, y que su regreso marca el fin de las jerarquías religiosas. El Vaticano, con su red de ciberseguridad, parece estar rastreando este movimiento, temiendo que pueda desencadenar una revolución espiritual que desafíe su autoridad. Porque los ángeles en estas visiones no piden adoración, piden que la humanidad mire al cielo y reconozca su propio poder, un poder que la Iglesia ha intentado contener durante siglos. El guión termina aquí, en el umbral de un mundo que está despertando. En el año 2025, los ángeles, o lo que representen, están por todas partes, en los cielos, en los datos, en los sueños, en las calles. Cada avistamiento, cada visión,
cada anomalía es un eco de los vigilantes, aquellos seres que desafiaron el orden divino para compartir la luz con la humanidad. En diciembre de este año, un evento sin precedentes ocurrió en el desierto de Gobi. Una luz masiva, descrita como un ángel con alas que abarcaban el horizonte, fue vista por miles, capturada en vídeos que inundaron la plataforma X. El Vaticano, en un comunicado inusual, lo atribuyó a un fenómeno atmosférico, pero los usuarios notaron que sus observatorios ajustaron sus telescopios hacia el desierto, como si buscaran respuestas que no podían admitir. Los rumores, alimentados por filtraciones de archivos vaticanos, hablan de un texto antiguo que predice este momento, el día de la revelación, cuando los ángeles abrirán las puertas del cielo, mostrando a la humanidad su lugar entre las estrellas. El mayor secreto del Vaticano no es lo que guarda, sino lo que no puede detener. En sus bóvedas, hay pergaminos, reliquias y diarios que hablan de un tiempo en que los ángeles caminaron entre los humanos, no como jueces, sino como maestros. Pero esa luz, que la Iglesia intentó encerrar, está escapando, a través de los sueños, los datos, las visiones y las voces de los que se atreven a preguntar. En la plataforma X, en el año 2025, millones están compartiendo estas historias, conectando los puntos entre los avistamientos, las profecías y las filtraciones. Los ángeles no piden altares ni oraciones, piden que recordemos, que miremos al cielo, que reclamemos la chispa que nos dieron hace milenios. El Vaticano, con su silencio, sus observatorios y su poder, sabe que no puede apagar esta luz. Porque la verdad, una vez encendida, arde para siempre, y los ángeles, con sus alas de fuego, están guiando a la humanidad hacia un futuro donde no hay bóvedas, solo estrellas. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo, suscríbete y dale me gusta si te ha gustado, y comenta qué te ha parecido. Un saludo y hasta la próxima.